La importancia de la deidad o de la divinidad de Jesucristo para el Evangelio. Primero de todo, tiene que ser muy grande porque es enfatizado claramente en la palabra de Dios. Las profecías del Antiguo Testamento acerca del Redentor que vendría, del Mesías, enfatizan que Él sería verdaderamente Dios. Isaías 9:6, por ejemplo, nos dice que Él sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, el Padre de la eternidad. Esto es un hebraísmo que dice que Él es el Eterno. Así que el Antiguo Testamento enfatiza que Él sería Dios. El Nuevo Testamento tiene una variedad de líneas de razonamiento de que Jesucristo es Dios. El nombre de Dios se le atribuye a Él. Los derechos de Dios, por ejemplo, que Él sería adorado. Dios, cuando le introduce en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Oración es dirigida a Él. Así que es llamado Dios, es adorado como Dios, se ora a Él como a Dios. Y hay varios pasajes de la Escritura que afirman enfáticamente que Él es Dios. Ahora, teniendo esto en cuenta, debe ser muy importante para el Evangelio que el Redentor sea un Redentor divino. Así que, ¿por qué es tan importante? Déjame darte dos ideas que solamente arañarán la superficie del asunto, pero aún así serán de ayuda. Primeramente, el hombre es una criatura caída, y ningún hombre puede nacer sin pecado. Ningún hombre puede vivir sin pecado. Cualquier hombre nacido por generación natural, cualquier hombre nacido de Adán por generación natural es pecador y necesita un Salvador. Esa es la primera idea. Ahora sigue esto hasta el final, porque cuando Dios mandó a su Hijo al mundo, Él nació de una virgen. La gente se pregunta, ¿por qué es eso tan importante? Déjame decirte por qué. Porque el Espíritu Santo, según el Evangelio de Lucas y según las palabras de Pablo en Gálatas 4:4, el Espíritu Santo de la simiente de la Virgen María creó la naturaleza humana de Jesucristo. Si Él hubiera nacido por generación natural, con un padre humano implantando simiente humana, y una mujer trayendo un niño de manera normal, el producto hubiera sido una persona. Y esa persona necesariamente hubiera sido una persona caída, necesitada de un Salvador, incapaz de salvar a otros. Cuando el Hijo de Dios vino al mundo, Él unió no una persona humana, sino una naturaleza humana consigo mismo, una naturaleza santificada y hecha santa por la milagrosa operación del Espíritu Santo en la simiente de la Virgen María. Ahora, espero que lo dicho nos empiece a aclarar algo sobre un misterio muy profundo que nunca podremos entender completamente. Este es el misterio de la persona de Jesucristo, lo que los teólogos llaman la persona compleja o, usando palabras mayores, la persona teoantrópica de Cristo, Dios y hombre en dos naturalezas distintas, pero una persona indivisible para siempre. Tenía que ser Dios porque si Dios no hubiese venido, no existiría esta persona, sino solamente una persona humana nacida de generación humana y hubiera sido pecador. Esta es la primera necesidad. Hay otra línea de razonamiento, y esta es muy importante también. Solamente Dios tiene un valor infinito en su persona. El Hijo de Dios vino al mundo y tomó una naturaleza humana en unión consigo mismo. Ahora, en su humanidad, Jesucristo obedeció, pero el valor de su obediencia no es solamente un valor que procede de su naturaleza humana, sino de la persona entera. La persona de Jesucristo es de un valor infinito, y por eso su obra es de un valor infinito. Y cuando piensas lo que esa obra tenía que hacer,
tenía que reconciliar un mundo perdido, tenía que tener un valor que satisfaga la justicia y santidad infinita de Dios. Tiene que tener valor infinito que alcance a una multitud innumerable de pecadores para cubrirlos con justicia, lavarlos de su pecado, reconciliarlos con Dios y salvarlos por toda la eternidad. Solo la persona del Hijo de Dios, manifestado en carne humana, podía aplicar tal valor infinito al gran asunto de la redención del hombre. Así que, en pocas palabras, hemos tratado con temas profundos y misteriosos, pero en pocas palabras, esa es la razón por la que Jesucristo, que es verdaderamente hombre, tenía que ser verdaderamente Dios para poder ser el Redentor. Solamente un Redentor divino podía ser Redentor de verdad.